Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios les bendiga de una manera especial. En esta noche damos gloria y honra a nuestro Dios, porque nos permite una vez más llegar hasta sus hogares a través de este programa, ¿verdad? Dios quiere llamar tu atención, recordándole siempre que está patrocinado por Adoración Viva Internacional, esperando que usted reciba de parte de Dios todo lo que Él tiene para darle en esta hora. Quiero pedirle a nuestro hermano Pastor Miguel que eleve una oración para que demos inicio a este servicio. Amén. Bien, tengan todos una feliz noche y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos guíe. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este día maravilloso, Señor, que tú nos has concedido. Misericordia, Dios. Señor, rogamos en este momento que tomes el control, que podamos, Señor, Dios mío, exponer tu palabra con denuedo y que la sabiduría de tu Espíritu, Señor, sea la que tome el control en este hermoso momento. Gracias. En el nombre de Jesús, que tus palabras puedan alcanzar vida, Señor, y el sabio consejo tuyo fluya en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Bien, hemos venido tratando algunos temas en la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2. En esta oportunidad vamos a tener la lectura en los versículos 18 al 25, donde tendremos varias informaciones. Y dice así en el nombre de Jesús: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Glorificado sea nuestro Dios. Hemos venido hablando de esta carta donde veíamos, ¿verdad? Hablamos al principio de Cristo, nuestro abogado, ¿verdad? Estuvimos mirando esa parte donde realmente lo que nos declara es que si el ser humano peca, pero está confiando en Cristo, entonces Cristo es nuestro defensor, cuando pecamos involuntariamente, por supuesto. Entonces ahora el apóstol Juan está hablando de los últimos tiempos, de cómo se ha oído que el anticristo viene. Y él dice, han surgido muchos anticristos. Aquí hay mucho que comentar, en el sentido de que la gente, ¿verdad?, piensa en el anticristo, en aquel ser que señala la Biblia que vendrá y se sentará como Dios. Pero fíjate que el apóstol Juan aquí está hablando de alguien más. Es decir, todo lo que se antepone a Cristo viene siendo anticristo. Todo lo que va en dirección contraria. Exactamente. Sí, porque aquí, cuando nosotros analizamos esto, pastor, Juan le está dando como una extensión al mensaje de Jesús sobre quién está a favor y quién está en contra. Yo creo que nosotros debemos tener claro que cuando se habla de un camino, uno puede tomar cualquier dirección cuando es un camino. Sí, exacto. Pero cuando se refiere al camino, o sea, al único, en este caso Jesús se mencionó como tal,
Él le dio a conocer a sus discípulos, y es bien bueno esto porque por lo general el mundo o algunas doctrinas, cuando hacen señalamiento hacia el anticristo, solamente ven al monstruo que se va a manifestar en los últimos tiempos, pero siempre ha habido anticristos. O sea, un sistema que va contrario a Jesús. Y yo pienso que esto va, porque aquí también habla de la mentira, habla de la verdad, o sea, de los polos opuestos, pastor. Todo lo que es polo opuesto, o la antítesis. Porque, por ejemplo, dice que ninguna mentira puede salir de la verdad. Porque, ¿cómo? Ajá, entonces ya está hablando de que son direcciones contrarias. En el término que nosotros estamos avanzando, yo creo que es bueno tocar ese punto. Lo que es lo original y lo falso. ¿Sí? Porque cuando estamos hablando de algo que va en contra, es porque eso es falso, es una imitación, no es verdadera. Sí, entonces como te decía, realmente aquí lo importante es saber, el creyente especialmente, que Juan está hablando casi estrictamente a los creyentes, no está hablando al incrédulo. Fíjate que él le dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido. Entonces, ahí él está hablando de personas que, conociendo al Señor, se apartan por su propio camino. Así es. Es decir, toman como esa autoridad ellos mismos y se presentan como el Cristo y se presenta como enviado de Dios. Y hoy nosotros vemos cuántas falsas doctrinas hay fundamentadas en eso, en de que Dios me envió a mí. Ajá. Sin embargo, la palabra de Dios declara que el único enviado fue precisamente Jesucristo, que se hizo carne. Ese Jesús que anduvo en la tierra ha sido el único enviado de Dios. Así es. Para salvar a la humanidad. Después nosotros lo que somos es pregoneros de eso que se viene anunciando y de eso que Jesús dejó implantado. Así es. Bueno, hablando del sistema antidios, fíjese que la palabra del Señor fue: el que conmigo no recoge, desparrama. Yo creo que cuando a una persona no está favoreciendo el evangelio, en cierta manera es un anticristo. Porque mucha gente está dentro de la iglesia como Juan, pero están haciendo cosas malas, están haciendo cosas indebidas. Y eso origina un mal testimonio que otros ya no se acercan. Estas son gente que en vez de atraer, están votando a la gente prácticamente. La están llevando a que no crean en la verdad. A que no crean la verdad. Entonces, lo importante de esto es, por ejemplo, para los creyentes, fíjense que en el versículo 20 el apóstol Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, que cuando nuestras vidas están dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros conocemos todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es. ¿Entiendes? Porque hay que entender esto, no es que nosotros somos omniscientes, porque omnisciente es Dios. Ahora, su Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Y si creemos a eso, entonces no nos vamos a creer nosotros que somos un Cristo falso, ¿verdad? Así es. Sino que vamos a creer que nuestra fuerza, nuestra vida está en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es que ese tema de anticristo o la antítesis del Señor tiene muchas vertientes, porque cuando la Biblia se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. Entonces también hay un cuerpo anticristo, también hay un sinnúmero de, podemos llamarlo así, de iglesias que al no estar alineada a la sana enseñanza de Jesús, pertenecen a ese sistema antidios. Lo que pasa, pastor, es que siempre hemos perseguido como la sombra de un mensaje futuro. Sí, amén. Y nos hemos olvidado de las cosas que pasan entre nosotros. Y lamentablemente, cuando Jesús nos habló de eso, del que no está conmigo, contra mí es, yo creo que ahí hay una verdad muy grande. O sea, mira, no es porque solamente exista un personaje que domine al mundo y que va a ir en contra de Dios, es lo que yo quiero que ustedes aprendan, sino que se puede ser anticristo
aún estando dentro de una iglesia, que es lo que Juan está diciendo Claro, ahí. claro. O sea, Está hablando a esas personas exclusivamente. Entonces, y así como Jesús le habló a sus discípulos, pastor, Juan le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes. Sí, entonces fíjate, por ejemplo, esta palabra, que hay que subrayarla y ver qué es lo que la palabra nos está diciendo. Cuando él le dice que él no le ha escrito como si ignorasen la verdad. Entonces, esta palabra que viene dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? De Cristo. Entonces, de Cristo no viene ninguna mentira. Y ya se estaba anunciando, ya el Señor mismo había dicho que iban a venir muchos en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Sí, o sea, que no es algo que el apóstol Juan está diciendo por decir, sino que el mismo Jesús lo había dicho. Entonces, si Jesús lo dijo, que es la verdad, de ahí no podía salir una palabra mentirosa. O sea, pastor, que sigue extendiéndose el mensaje. O sea que donde hay mentira, hay una paternidad totalmente contraria. Exacto. Porque la Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo, ¿no? Amén. Entonces ahí vemos otra cosa que tiene que ver con el sistema antidios, con el sistema anticristo. O sea, el que anda mintiendo. Exacto. Está bajo ese ropaje, ¿no? Sí, yo hago énfasis en esta palabra, la verdad, porque no se está hablando de una verdad que diga yo, que diga alguien, sino que se refiere a Cristo. Porque Cristo mismo dijo, yo soy la verdad. Sí, entonces, de esa verdad de Cristo no puede venir una mentira a decir que ahora hay un nuevo enviado. Sí. Porque si hubiera sido así, Jesús no hubiese dicho, van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Claro. Entonces, si hubiesen venido a venir más Cristo, él hubiese dicho, no, después de mí viene alguien, o viene fulano, si podía hasta nombrarlo. Pero que en este caso no. En este caso está hablando que él dijo que sí, que iban a venir muchos otros, sí, pero impostores. Entonces, ahí volviendo al versículo 20 que dice, nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Para qué es esa unción? Para conocerlo todo, el discernimiento de espíritu. Exactamente, para tú conocer, tú escuchar a una persona hablando y tú sabes si te está hablando de Dios, si te está hablando con verdad, porque estas palabras conducen para vida eterna, no es para nuestra vida cotidiana. Así es. Porque eso pasa muchas veces, que nosotros podemos quizás decir, como se dice, el evangelio es como un estilo de vida, le llaman, ¿verdad? Que en su fondo tiene un estilo de vida, pero no conforme a las profundidades de Dios. Así es. Porque nosotros no podemos decir, no, yo soy cristiano y me voy a vestir de cristiano, pero no voy a hacer las cosas de un cristiano. O sea, yo puedo tener, y cualquier persona puede tener un estilo de vida sano, pero ese estilo de vida sano no te lleva a ti a la eternidad con salvación. No. Porque eso es, la persona se autojustifica. Yo he oído mucho que dicen, no, pastor, yo no necesito ser evangélico porque yo nunca he hecho nada malo. Entonces ya hay una autojustificación. Exacto. Entonces el apóstol sigue diciendo que ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuántas personas hay que no, Jesús fue un profeta cualquiera, o fue hasta sus hermanos y su familia ya decían el hijo del carpintero? Otros decían, ¿verdad?, que un profeta así desconocido. Otros incluso pensaban que era Elías, que era, o sea, cuántas cosas nosotros encontramos. Entonces, eso, desde ese tiempo, viene la persona mintiendo con eso. Porque está negando que Cristo es el que realmente Dios envió en sacrificio por todos nosotros. A ver, parece que había un problema dentro de la iglesia, pues cuando Juan menciona a los anticristos, porque aquí tiene un enfoque bastante interesante. El verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, había un problema ya de doctrina que se estaba fomentando. Exacto. O sea, negando que el Señor, ¿verdad?, pareciera que no era el Salvador del mundo, porque mira, negando que Jesús es
el Cristo. El Cristo. Entonces, este es anticristo, lógicamente, porque a nivel de doctrina, quien niegue eso, ya está pasando al bando contrario, como dice. Exactamente. Entonces ahí es lo que estamos hablando, que no se está refiriendo al anticristo del final, No, sino se está hablando a la gente que se opone, el anticristo que está dentro de la exactamente, iglesia. que se Sí. opone a la verdad de Dios. Ajá. Entonces, todo aquel que se opone a la verdad de Dios es un anticristo. Así Eso es lo que él está diciendo. Entonces, él está declarando ahí que no es suficiente con usted estar reunirse en un templo diciendo que usted es cristiano, pero no hace la cosa correcta. No hace realmente lo que Cristo ha dicho. Fíjate que en estos últimos tiempos hemos estado batallando mucho con el amor fraternal, con las cosas, porque como que ha crecido un egoísmo dentro del pueblo de Dios. A veces yo creerme ser superior al otro o merecerme las cosas. Sin embargo, la salvación es gratis y es merecedora, ¿verdad? Esa gracia que el Señor ha derramado. Pero ¿en quién está esa gracia? En el Hijo. Entonces, si usted lo niega, no tiene esa gracia. Claro. No la puede tener. De tal manera que todo el que está reunido en una congregación y está pensando que tiene quizá a alguien la autoridad para salvar y no cree en Jesús, entonces no hay condición para eso. No, y también le está hablando al propio judío allí, porque Sí, sí. el judío estaba enfocado en una fe directa al Padre, ¿no? Sí. Entonces aquí Juan le está diciendo, bueno, si niegan al Hijo, están negando al Padre también. Exacto. O sea, que no podía ni siquiera el judío justificarse de que no, yo creo en el Creador, yo creo en el Padre Eterno. Sí estaba rechazando a Jesús, porque aquí te enfoca también a eso. Sí, sí, y eso, imagínate, eso es desde esos tiempos y sigue siendo así, porque tú hablas con personas, no, yo creo en Dios. Más nada. Y yo creo en el Padre, pero no cree en Jesucristo. Así es. Porque si usted no entrega su vida a Jesús, entonces te está diciendo que no cree en la promesa que Dios el Padre nos dio en su Hijo Jesucristo. Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Que lo que Dios nos dio es eterno y es en Cristo Jesús. Entonces, por eso él le dice ahora, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Amén. Y en el Padre, dice, ahí hace otra. Exactamente, otra en el Hijo y en el Padre. Entonces, fíjate que, ¿qué es lo que se habló desde el principio? Entonces ya ahí habría que remontarse quizás a lo que es el Génesis. Sí, hay que regresar allá. ¿Verdad? Desde el principio dice, ¿verdad?, que el universo fue hecho por quién. Juan dice por él. Exactamente. Él se hizo. Y sin él, nada hubiera sido hecho. Nada hubiera sido hecho. Entonces, refiriéndose a la inspiración del Padre, o sea, el Padre se inspira en el Hijo para hacer las cosas. Lo exactamente. Que es el mensaje ahí. Y que envía al Hijo precisamente en rescate por la humanidad. Y entonces le dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso estamos hablando de que toda la conclusión llega a esa vida eterna. Entonces eso es lo difícil de entender o conocer, porque como sabemos, esto es creyendo por la fe en Jesucristo. Amén. Porque como dicen y sabemos también que nosotros, todos los seres humanos, morimos. Realmente si nos ponemos como personas, saber dónde vamos no sabemos, pero Dios ha dicho qué es lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer con la persona después de la muerte? Esto es tan poderoso porque el verso 26 dice, les he escrito esto porque ya el engaño estaba dentro. Dice, o he escrito esto sobre lo que les engaña. O sea, que se habían metido maestros falsos, estaban dando una formación totalmente contraria, y aquí está Juan advirtiendo para que se pusieran atentos a lo que estaban haciendo. Exacto, por eso decimos que era una carta directamente a la iglesia, tú combatir el mal que hay en las iglesias, dándola a conocer. Por eso él le dice, yo le escribo esto no porque ustedes no lo conozcan. Así es.
sino en otras palabras porque ustedes se descuidan y escuchan otras voces que no son las correctas. Sí, se estaban dejando engañar, aún conociendo la verdad. Exactamente. Porque ellos la sabían. Claro. Entonces eso, amados hermanos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. No nos llevemos quizás de emociones, no nos llevemos en nuestra propia mente, porque entonces vamos a fracasar. Todos nosotros tenemos quizás dificultades, todos cometemos pecados, cometemos errores, pero todo esto debe estar bajo el marco de la voluntad de Dios, de que nosotros pequemos involuntariamente sin darnos cuenta. Entonces eso tiene remisión. Así es. Ahora hay un pecado que no tiene remisión cuando tú deliberadamente entras en eso y te puede sorprender la muerte incluso en ese estado. Entonces no hay para dónde coger. Sí, esos son temas bastante interesantes porque ahora que usted toca, es un tema que le hemos dado la vuelta sobre el pecado deliberado. Porque hay personas que preparan, o sea, planifican las cosas, la piensan, la meditan y entonces y entran en eso. Yo creo que lamentablemente en el mundo que vivimos hay un ropaje. Hoy hablábamos al mediodía sobre la potestad del aire, lo que se mueve en el ambiente. Sí. Los psicólogos dicen que cuando muchas personas piensan lo mismo o mienten en lo mismo, se construyen mitos, por eso mismo, porque la mente suya piensa igual, la mía piensa igual, la del otro, y se forma una energía. Sí. Y es lo que hay en el mundo ahorita, una energía de engaño, de hipocresía, de mentira. Entonces eso afecta. Sí, entonces fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas menores, el profeta Miqueas, que escribe verdad, y dice, hay de los que se acuestan en su cama a maquinar, a meditar, sí, y a la mañana realizan eso. Es decir, está premeditado. Está premeditado, usted se acuesta ahora y dice, bueno, yo mañana cuando me levante voy a asaltar a fulano. Ya usted está maquinando, buscando los medios, dónde me voy a poner, dónde lo voy a esperar, qué le voy a hacer. Está como el buen cocinero, ya está buscando la cebolla de antemano, el pimentón y todo para preparar su comida. Se levanta y lo hace, entonces es premeditado. Es diferente porque incluso en los accidentes se registran esas cosas. Cuando es un accidente, y eso se mide. Y dice, no hubo oportunidad de evadirlo o hecho era, entonces es diferente al que en acecho maltrata a una persona. Sí. Entonces, así mismo es la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios y entonces usted hace lo contrario a lo que la palabra dice, eso está premeditado. Porque usted la conoce. Por eso es que Juan le está diciendo, ustedes la conocen. Ustedes saben la verdad. Claro. O sea, entonces, que si se dejan engañar porque quieren. Porque ustedes quieren. Correcto. No tienen la unción del santo. Entonces, es llamar la atención a que cada uno de nosotros los creyentes busquemos siempre en Dios que sea nuestro refugio, que realmente actuemos conforme a su palabra. Amén. Porque así no seremos engañados. Finalmente tú te darás cuenta que la gente en estos tiempos, ¿qué es lo que más busca? Lo que más busca es tener dinero para llevar una vida cómoda, una vida como quiera, pero lo hace a costa de otros, a desangrar a otros. Entonces, eso está fuera del contexto bíblico, porque la Biblia no te dice a ti que no seas rico. Tú puedes serlo, porque si tú tienes empresa, tú tienes esto y tú te conviertas a Jesucristo, tú seguirás tu riqueza. Ahora, es lo que decía Miqueas, usted acostarse a pensar, usted como empresario que sea, y dice, bueno, mis beneficios están haciendo tal y tal y tal, pero siempre quieren quitarle una parte al obrero. ¿Qué está haciendo con eso? Ajá. Ya hizo un plan de antemano para dañar. Exactamente, entonces ya ahí usted es culpable. Así es. Usted es culpable. Entonces, lo importante es que el apóstol le dice, ¿verdad?, que la unción que vosotros recibiste, dice el 27, de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira,
según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. O sea, es la permanencia en Cristo, pero permanecer en Cristo es cumplir con sus dichos. Sí. Porque es que eso de la permanencia, a ver, cuando Jesús habla de permanecer, mire cómo se une esto al mensaje directo de Jesús. El Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Exacto. Porque muchas veces la gente dice, no, yo estoy en Cristo. Pues suena bueno, yo estoy en Cristo, pero la mayor seguridad es que Él permanezca en nosotros. Y para que Él permanezca debe haber verdad en nuestras vidas. Claro. Porque Él es la encarnación de la verdad. Entonces, es un tema bastante amplio ese, porque mucha gente dice, yo soy cristiano, sí, pero ¿y la vida de Cristo se está revelando en nosotros? O sea, esa es la pregunta del millón. Sí. Porque el Señor no solamente le dijo eso, y aparte, cuando se cumple esta fórmula, dice, permanece en mí y yo en vosotros. Entonces pidan lo que quieran y os será hecho. Me parece que ahí, yo no creo que Cristo se le fue la mano. Yo creo que Jesús está diciendo algo muy claro. La única manera de que el cielo le responda debidamente es que yo esté en ustedes. Sí, y el mismo apóstol Juan aquí en su carta dice, ¿verdad? También, que el que permanece en Cristo no peca. Eso, o sea, eso está mejor todavía. Él está hablando de algo que es como tener a Cristo también presente siempre que nosotros vayamos a actuar. Esa es una de las cosas. Es que la Biblia dice algo interesante. Porque el que tiene la simiente de Cristo no puede pecar, pastor. Exacto. Esto es algo bastante profundo, porque, o sea, parece que es un mensaje que va en contracorriente cuando decimos, no, es que todos pecamos. Sí, pero espera un momento. Pero Juan termina con una victoria en cuanto al pecado. Dice, sí, porque el que tiene la simiente, o sea, la simiente divina que está hablando de Cristo, no peca. Entonces, la permanencia de Jesús en la vida de alguien que permanece en Cristo pone una barrera, sí, que no le impide hacerlo más. Sí, y fíjate, porque la confusión puede venir a las personas con decir, como decimos, ¿verdad? Todos somos pecadores, así pero no se está refiriendo a pecado que nosotros por ser precisamente seres humanos y débiles podemos cometer un hecho que se constituye en pecado. Sí, no, pero estoy uniendo la enseñanza a eso. Hasta nosotros no anunciar la palabra de Dios no es pecado, porque es pecado por omisión. Correcto. Ahora, él está hablando aquí precisamente del que sabe que eso es malo y lo hace. Por eso le estoy sumando a lo que usted dijo hace un momento, al pecado deliberado. O sea, ahí es donde está el lío. Ahí es donde está. No, porque la gente puede decir, no, porque todos son pecadores. Entonces dice que si permanecemos en Cristo no pecamos. No pecamos. ¿Por qué se refiere a ese tipo de pecado? Que usted sale por ahí y piensa hacer una cosa, pero no, pero que Cristo está en mí. Cristo está en mí, entonces eso no me permite a mí pecar. Ahora, si yo desconozco eso, entonces yo quizá puedo pecar y no hay y un fallo porque desconozco eso. Entonces, por eso es importante, amados hermanos y amigos, nosotros meditar cuando la palabra de Dios viene para redarguir de pecado a la persona. Amén. Y cuando viene también para aclararle las cosas que estamos cometiendo, ¿verdad? Como seres humanos que no van correctas. Entonces, el anticristo es eso. Estar en contra de lo que Cristo ha dicho. Y lo que Cristo ha dicho, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando usted no cree eso, usted lo echa a un lado, usted está siendo un anticristo. Se está aliando al sistema antidios. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo espero, mis amados, que estas palabras hayan edificado sus vidas, y aquellos que ciertamente están en las iglesias, en los grupos, y no han podido comprender esa verdad, entonces pídale al Señor que le dé esa unción, la unción que nos lleva a entender todas las cosas y nos ayuda a vivir por ella. Y el que no tiene a Cristo en su vida, que piense dónde va a pasar la eternidad. Esas son de las cosas que uno sencillamente quiere que la gente pueda entender. Todos nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra y que un día tendremos que abandonarla, querramos o no, pero hay una esperanza viva. Amén. Esperanza de vida eterna, sí, para todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Bien, hemos concluido el tema por esta noche. Agradecemos a Dios a darnos la oportunidad de escudriñar su palabra. Y bien, el consejo final es este. Tenemos la unción de Dios. La misma unción produce una buena manera de interpretar en nuestro entendimiento sus palabras. Esa verdad quiere arraigarse en nuestros corazones y también abrir tus ojos al engaño. Así que nosotros creemos que Dios puede hacer todo eso en nuestras vidas si permanecemos Amén. en Él. Y así como le dijo el apóstol Juan, hijitos, ustedes de verdad son personas que Dios le ha abierto los oídos, le ha abierto los ojos. Amén. Para que puedan ver la gracia. Recuerde que la salvación es puramente gracia. Amén. De Dios. Somos inmerecedores de la misma, pero Dios se plació en dárnosla. Y si no la da, entonces aprovechémosla. Eso es que yo llamo a los amigos, que aprovechen la oportunidad que tienen de poder escuchar la voz de Dios. Así que Dios le bendiga ricamente. Buenas noches, bendiciones.